pero me parece que no estábamos frente a un problema de conciencia, no estábamos frente a si cada uno de nosotros iba a abortar o no. Estábamos en un Congreso de la Nación que tenía que resolver una norma que involucra al conjunto de la sociedad en un estado de época en el mundo donde, donde se despenalizan los abortos, no se lo considera un delito, donde se amplían los derechos de la mujer, se tiene en cuenta el deseo de la mujer en el momento de organizar su familia, y me parece que la sociedad argentina está para eso. Y lamentablemente el Senado hizo que el Congreso no estuviera para eso, porque en diputados salió bien, costó mucho, Gabriel lo siguió el tema hasta la noche, no es que la cosa estuvo cantada, pero ya si no hubiera salido en diputados, el Congreso estaba atrás de la sociedad. Saliendo en diputados, que no salga el Senado, pone muy atrás del estado de opinión de la sociedad al Congreso. Por eso un partido de tradición republicana y liberal como el radicalismo, que hubiera tenido varios senadores que no entendieron esto, que confundieron sus creencias personales con su obligación, me parece que falló algo muy grande, y por eso yo hablo de, no solamente critico, aliento a trabajar por hacer algo distinto, y felicito a los muy buenos radicales. Tengo que decir que sobre todo el final de Neidendorf me expresó como radical. Es el radicalismo que a mí me interesa, que me gusta, que expresa, a mi juicio, no solamente a la mayoría de los radicales, sino a lo que ha sido la tradición histórica del liberalismo en la política argentina. Ahora, en todos los casos de los radicales que votaron en contra de la legalización del aborto, ¿usted cree que fue por una convicción religiosa en todos los cados? No. Bueno, ellos lo dijeron en general, debo decirlo, y con respeto, no sabría cómo decirlo con respeto, pero escuché los fundamentos, me parecieron muy pobres. Digamos, los que justificaron su voto contrario, al punto que algunos, no quiero hacer nombres para no incentivar ni herir susceptibilidades, algunos, yo tengo a mi hija de 13 años que lo estaba mirando conmigo y decía, che, va a votar bien. Y terminaba votando mal, digamos, me parece que ni siquiera se supieron expresar. Usted estaba diciendo recién que le parecieron muy pobres las exposiciones en el Senado en el día de ayer. ¿Habló de los senadores en general o de los senadores del radicalismo en particular? No, en general, y de los radicales que estaban en contra. Y digo pobres porque en un partido que hizo un enorme esfuerzo en función de la despenalización, porque no es solamente que algunos diputados, algunos senadores, importantísimos dirigentes, Ernesto Sanz, Ricardo Alfonsín, Jesús Rodríguez, Ricardo Gil Lavedra, abogados prestigiosísimos del radicalismo, muy vinculados al radicalismo, pasaron por todas las audiencias, dando muy sólidos argumentos a favor de la constitucionalidad, de la despenalización. Todo el colectivo de mujeres radicales que hizo un protagonismo muy fuerte con la campaña, la juventud radical, las mujeres jóvenes del radicalismo, la Franja Morada, digamos, no estaban solos, había una fuerza política donde mayoritariamente expresaba este espíritu que yo reclamo en mi tuit, liberal, republicano, socialdemócrata y laico. Si ustedes se fijan en el discurso del senador Castillo, instala en el debate, y muy bien fundamentado, con mucho nivel, el tema de lo que ha significado la secularización en la Argentina, los momentos de progreso en la organización de nuestra sociedad y nuestra prosperidad, desde Roca para acá, que ha significado la separación de la Iglesia del Estado. ¿Por qué pensás, Facundo, que la mayoría de los senadores radicales votó de esta manera? Yo creo que, sinceramente, vi a algunos muy confundidos con sus propias creencias religiosas, y para mí, es respetable la creencia. Como radical tengo una severa diferencia. Para mí no era un tema de conciencia. Reitero, no estábamos obligando a nadie a abortar. Es más, no queremos que nadie aborte, y nos parece disvalioso que alguien aborte. Lo que estamos hablando es de otra cosa. Yo creo que una equivocada perspectiva electoral. En conversaciones con algunos trascendieron, que veían, bueno, lo dijeron algunos, en mi pueblo piensan tal cosa. Que le hablaban a sus provincias. Sí, eso era claro en el Senado. Y me parece que se equivocaban. Primero que se equivocaban porque no están
están viendo una foto de sus provincias y cuando las corrientes de cambio vienen, y en la Argentina pasó siempre, que se generaron en los grandes centros urbanos, terminando acompañando, inclusive electoralmente, digamos. El radicalismo no ganó ninguna provincia chica cuando no tuvo un proyecto nacional. Con Alfonsín creciendo ganábamos en muchísimas provincias. Con un radicalismo provincialista, donde en términos feudales le compite al peronismo, que es el campeón mundial del feudalismo, no hay con qué darle. Pero creo que hasta en eso están equivocados. Al mismo tiempo, y siendo un país federal, muchos esgrimen que es muy distinto lo que sucede en la capital federal, en el Gran Buenos Aires, en las grandes ciudades, que en muchísimas provincias. Que allí la sociedad pide otra cosa. Pero es más, en todo caso, es más motivo para ser un dirigente radical que construir conciencia democrática, republicana y valores de inclusión, y que entiendan que el Congreso tiene que respetar a todo el mundo. Miren, en todos lados estamos hablando de opiniones partidas. No puede ser que la lógica... Digamos, yo no me voy a poner a discutir si los que dicen que el embrión es una persona con derechos y un bebé por nacer... Bueno, a mí eso no me expresa. Para mí un embrión es un embrión y un bebé es un bebé. Un feto es un feto y un bebé nacido es un bebé nacido. Y adquieren derechos progresivamente. Ahora, esta es mi convicción. Yo respeto la del otro. Lo que no puede haber, entonces nuestras acciones personales se informarán de acuerdo a nuestras convicciones. Lo que no podemos nosotros es la lógica que ha tenido en general las confesiones religiosas de procurar que el conjunto adopte como método sus propias convicciones. Ha habido guerras en la humanidad por esto, ha habido estrategias de cooptación de poder en todo el mundo por esto, y me parece que por eso fue una señal peligrosa que la política y la gente laica de la Argentina tiene que entender que, siendo absolutamente respetuosos de las convicciones, no podemos permitir que una creencia ordene el marco institucional. ¿Cómo debería seguir esto, Facundo, ahora? Yo creo que esto es yo creo que ya ganamos. Los que creemos en que hay que avanzar en la libertad de las mujeres, en su dignidad, ganamos porque ya hoy, en términos sociales, el aborto no es un delito, digamos. Hoy casi ni se oculta. En todo caso, hoy ya mucha gente, muchas chicas saben que hay oficinas públicas, que hay espacios donde pueden acudir a ser contenidas, a ser asesoradas. Muchas mujeres vinieron aquí a sentarse a hablar y a contar lo que les ha pasado. Y nadie piensa, usted no se le llamó, ocurrió llamar a la policía, estamos frente a una delincuente asesina de niños por nacer. Digamos, eso no sucedió acá, no sucede en ningún lado. Yo creo que hay una batalla ganada en términos del estado de la opinión pública. Y me parece que a mí me conmovió cómo reaccionó la gente en la calle. Había cientos de... Yo estaba muy preocupado. Había cientos de miles de personas. Muchos más verdes que celestes, pero convivieron a muy poca distancia. Sí, pero con un pulmón en el medio muy importante. Sí, pero había cruces. Yo caminé, grande, había ¿no? forma de llegar. Si uno caminaba por la Avenida de Mayo, cruzaba las laterales, llegaba, había forma de encontrarse. No hubo incidentes. Se sabía que estaba muy difícil y que se podía perder. Yo sinceramente me imaginé que en algunos grupos más jóvenes, con menos experiencia, o algunos provocadores que pudiera haber, que podía ser una situación complicada. Me parece que estos jóvenes, reclamando un cambio, nos dieron una muestra de cultura política, de civilidad. Hoy pasé por la catedral, pasé por el Cabildo, no hay una pintada, no hay nada manchado. Hubo cientos de miles de personas reivindicando derechos, avanzar en derechos de las mujeres, y no hubo nada de esas cosas. Es cierto que los incidentes que sí hubo, que vimos, fueron a altas horas de la madrugada, de un grupo minúsculo que pero siempre una minoría existe, que se ¿no? quedó a hacerlo. Totalmente. Sí, totalmente. Sí. Pero, entonces, a mí me parece que todo ese estado de opinión es un estado de opinión que no se dio por vencido, que sabe que hoy estamos mucho mejor que antes. Cuando empezó este tema, se descontaba que no salía, y en diputados terminamos ganando, y en senadores, si hubiéramos trabajado mejor y si hubiéramos tenido un poquito más de ductilidad en las reglas del arte de la política, le hubiéramos dado más espacio a algún encuentro y a algunos caminos que se plantearon de encuentro. No nos hubiéramos apurado a tratarlo ayer, nada nos obligaba a tratarlo ayer, un compromiso que se trató, digamos, si hubiéramos buscado incorporar algunos argumentos sensatos, como que la objeción de conciencia institucional era un exceso, la persecución a los profesionales que se negaran, que se tendían, que entendían
entender eso como objeción de conciencia. Lo que incluía la opción Córdoba. Yo creo que la opción Córdoba, trabajada con más tiempo, sacándose ese límite, entonces creo que también hasta en eso el Senado atrasó. Atrasó hasta en la forma de desplegar a fondo las reglas y el arte de la política para lograr los acuerdos. En la Cámara de Diputados nos dimos muchísimo más tiempo, escuchamos mucho más voces, se fue cambiando el proyecto. Yo personalmente firmé un proyecto distinto del de la campaña, a pesar de acompañar la campaña, porque a mí me parecía imprescindible la objeción de conciencia. A mí me parecía muy mal que las menores de 13 a 16 años no tuvieran la asistencia de un mayor cuando tuvieran que tomar esa decisión. Bueno, fuimos escuchados y eso se fue incorporando. En el Senado yo creo que era tan conservadora y tan fuerte la minoría, la mayoría que quería rechazar esto, que los únicos que les interesaba era rechazarlo. No pensaron en un proyecto alternativo, no trabajaron por un proyecto alternativo. Y me parece sinceramente que no solamente no estuvieron a la altura de la época, sino que no tuvieron la empatía que demostró la senadora Gladys González en su discurso, donde demostró conmovida cómo nos importan las mujeres, cómo nos importa una ciudadana en nuestro país en un momento difícil que requiere que el Estado la contenga, que la aconseje, que la integre y no que le dé la espalda. Los senadores que votaron esto le dieron la espalda a las mujeres de menores recursos y eso me parece que es vergonzoso, por eso utilicé la palabra vergüenza. Nos hemos quedado lamentablemente sin tiempo. Muchísimas gracias, Facundo. No, por gracias estar a ustedes acá. por la invitación. Gracias, Gaby. Hasta aquí hemos llegado con el café de la tarde del día de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana a las 6 en punto. Sigan con La Nación PM. Gracias por estar ahí.